la voz de todo el Perú, y está conmigo Carlos Fernández, jefe de Comunicaciones e Imagen de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de profesor de gestión de plataformas digitales, que justamente han lanzado recientemente Hilari, la presentadora de noticias en quechua generada por inteligencia artificial. ¿Ya está en línea? Ahí está. Profesor Fernández, ¿cómo está? Bienvenido a familia.com de RPP. Jesús, no te preocupes, no te vas a quedar sin trabajo. No. Es más, yo me encargo de cubrir estas cosas y contárselo al mundo. Claro, hay un talento que, por ejemplo, que a pesar de todo Hilari no va a poder desarrollar, ¿no? Uh-huh. Porque la entonación, la manera en la que, por ejemplo, nosotros hablamos todavía está muy lejos, ¿no? Todavía. Es ahí en donde viene la piedra angular de toda esta situación. Pero veamos con entusiasmo esto primero. ¿Cómo se desarrolla Hilari, esta presentadora en quechua? Tenemos dos momentos. El primero es a través de un spot que desarrollamos en el área de comunicación corporativa e imagen de la Facultad de Letras, que fue un spot para el posgrado, ¿no? Uh-huh. En este caso hicimos, primero tuvimos un avatar, como es, por ejemplo, Hilari, era otro, al que le pusimos de nombre posgrado Letras, y además, de alguna manera, hicimos que cobre vida nada menos que Arguedas al final del spot, uh-huh. ¿no? En función a eso, comenzamos a replantearnos el noticiario que tiene ya 4 años cumplidos y estamos entrando a nuestra 5ª temporada. El año 2019 trabajamos lo que se llama Letras TV Villacun, que es un programa, un noticiario emitido en quechua, ¿no? Que da noticias, es un micronoticiario, okay, que da las informaciones de la semana, del acontecer universitario, académico. En función a eso, dijimos vamos a renovar esta 5ª temporada y vamos a incluir elementos de inteligencia artificial. Uh-huh. En ese sentido, por ejemplo, conversamos con el equipo, aunque te parezca mentira, estuvimos capacitándonos de manera previa a estos dos proyectos alrededor de casi un mes. Fuera de eso, por ejemplo, hicimos una serie de pruebas como equipo. Y a partir de allí, ya cuando todas las pruebas eran positivas, uh-huh, comenzamos nosotros ya a proyectar Hilari, ¿no? Esta semana. Permíteme explicar, Carlos, una línea de tiempo que seguramente hay gente que la necesita para entender cuál es el punto hoy. Hasta hace unos 3 o 4 años teníamos unos primeros intentos de generación de contenido a través de un proceso de generación antagónica. Una inteligencia artificial, uh-huh, agarraba una imagen existente y por inteligencia artificial misma hacía que hablara, hacía que moviese los labios. Hay aplicaciones que hoy le permiten movimiento a las fotos, por ejemplo. Ese es un tipo de red antagónica generativa, redes GAN. Y lo que han venido generando es que sobre algo existente, una animación con un proceso computacional. De hecho, tuvimos a Miguel Grau en redes sociales también siendo virtualizado en un momento. Una familia hizo una campaña para fomentar la conciencia respecto al manejo responsable. Su hijo había fallecido. Una entidad le pidió permiso por utilizar la imagen de su hijo fallecido y grabar un spot post-mortem con la fotografía de su hijo y colocándolo de manera virtual en un spot. Pero ahora lo que hace la inteligencia artificial es crearlo de la nada. Es decir, con el preentrenamiento que tienen estos transformadores generativos, dicen, ok, ¿qué quieres? Tú escribes en texto, puedes poner un colibrí metálico volando sobre fuego en un arco iris y lo va a crear de la nada en minutos. Y hoy lo que podemos hacer es combinar estas tecnologías, escribir de cero el texto y que este texto sea leído por un ente artificial que gesticula además delante de una cámara. Puedes escoger la sexualidad, el ritmo, cómo mueve los labios, lo que quieras, y lo hace automáticamente. Vamos a hacer una pausa y luego del corte vamos a seguir explicando todo este asunto porque es importante ver cómo le sacamos provecho también. De eso se trata. Pausa, regresamos luego del corte aquí en familia.com por RPP, la voz de todo el Perú. Y aquí en RPP Noticias entra NewsGeek, el portal de tecnología más leído del Perú. Bien fácil, rpp.p, nuestro sitio web,
busca la sección tecnología en la parte de arriba o en el menú desplegable busca Newsgeek, rpp.p/tecno, si de repente quieres teclearlo todo junto, y allí te enterarás de detalles del mundo virtual que gira más rápido que esta semana sin duda. La temática central ha sido la mejora en ChatGPT. Es una frase que seguramente vas a escuchar mucho. Ya hemos hablado de esto en familia.com, pero tenemos mucha información alrededor de ese tema. Sobre todo Italia fue el primer país que bloqueó este desarrollo tecnológico debido a una infracción de la empresa que desarrolla esta tecnología por temas de datos privados. No porque le tengan miedo a la inteligencia artificial, sino básicamente por una violación a la ley de datos personales que rige en Europa. Solamente para matar el clickbait de otros medios. Carlos Fernández, jefe de Comunicaciones e Imagen de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor de Gestión de Plataformas, todo eso entra en la tarjeta, está con nosotros esta hora para hablarnos de Yari, esta presentadora de noticias generada por inteligencia artificial. ¿Cómo llegaron, querido Carlos, a la conclusión de que es un formato que puede funcionar? Es decir, uno ve a Yari y dice: sí, es una inteligencia artificial, está creada, es como ponerle 35 filtros de Instagram a una foto. Pero, ¿por qué sienten que funciona? ¿Por qué creen que realmente es el presente palpable al que tenemos que apuntar en algunos casos? Bueno, esta semana nosotros hemos presentado en sociedad Yari, ¿no? Pero Yari es el cúmulo de una serie de procesos, porque, ¿qué sucede? No se arma la inteligencia artificial, primero, sin componente humano. Uh-huh. El segundo punto es que se tiene que utilizar una serie de programas para hacerlo. Por ejemplo, en DALL-E, que es de OpenAI, comenzamos nosotros a proyectar nada menos que a Yari, ¿no? El prompt, por ejemplo, tenía que ser el de una San Martina, con determinada edad, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de allí, el prompt nos arrojó nada menos que dos posibilidades. Y nos enamoramos de Yari y comenzamos a trabajar con ella, ¿no? O sea, quiero que entiendas que incluso en Yari estamos pensando hasta en el outfit, ¿no? Sí, eso veo, porque no es aleatorio. A desarrollar. No es aleatorio, claro, ¿verdad? No, todo depende del prompt, ¿no? O sea, exacto. Ahora ya hay especialidad. El prompt significa comando, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que tenemos que hacer es ser muy precisos con los comandos. Exacto. Para obtener lo que nosotros queremos, en realidad. Sí, ¿no? Hay una especialidad ahora que es ingeniero de prompts, ¿no? Que no es otra cosa que comenzar a saber qué es lo que tenemos que colocar como instrucción. Ajá. Para poder obtener un resultado. Sí, ¿no? Para contar un poquito lo que hace, por ejemplo, hoy tecnologías de inteligencia artificial generativa disponibles abiertamente. Tú entras, si estás en tu casa, entra a openai.com o .org, no me acuerdo la terminación. Entras o búscala en Google, OpenAI, o sea, OpenAI, que es la empresa que se encarga de desarrollar tecnología de este tipo. ChatGPT es su producto más popular en este momento, junto con DALL-E, que es el que mencionaba, DALLE, y ambos tienen un cuadro de texto. Tú escribes en ese cuadro de texto una pregunta, un comando o lo que quieras, y esta inteligencia artificial genera el contenido en tiempo real. Hay otro tipo de tecnologías, como Midjourney, por ejemplo, que es bastante reciente, que está en la versión 5, ya no es de acceso gratuito, sino de pago. Pero así está Leonardo AI, por ejemplo, que está basada en DaVinci. Hay otro tipo de motor gráfico que también genera imágenes de la nada. Ahora apunto al profesor de comunicaciones. Cuando hablamos de un recurso que se vuelve infinito en abastecimiento de contenidos, es decir, que yo como estudiante puedo sacar una foto, puedo armar un video, puedo hacer cosas de la nada con una tecnología. 1, voy a chambear menos. 2, voy a también empezar a prescindir de ciertos oficios o profesiones dentro del espectro, como diseño gráfico, animador de 3D, escenografista, en fin. Voy a empezar a prescindir de varias cosas. Entonces, ¿cómo debería enfocar a futuro una carrera sabiendo que hay, de acuerdo con reportes de Goldman Sachs, con reportes de varios profesionales en medio de todo esto, que van a haber un impacto de hasta 300 millones de empleos perdidos en los próximos 10 años debido a la implementación de inteligencia artificial generativa?
Bueno, yo pienso que en estos tiempos o estás con la inteligencia artificial o de repente estás fuera de, por ejemplo, del mundo del Internet también, ¿no? Inclusive. Pero si vayamos un poco a explicar algunas cosas. Esta semana me ha tocado la primera semana de clases. Entonces, lo primero que he hecho es decirle a mis estudiantes, miren, aquí tienen cerca de 50 plataformas, entre las que tú has mencionado, Midjourney, Dalí, Leonardo, etcétera, ¿no? Incluso el ChatGPT, entre otras herramientas más, que son las que nosotros vamos a conversar. Y les he dicho, miren, el resultado de lo que salga aquí es el resultado inicial, ese es el que nosotros vamos a empezar a trabajar, porque hay que validar la información de Internet, ¿no? Incluso lo que puede emitir, por ejemplo, ChatGPT, de alguna manera, y te consta, contiene también fake news, contiene informaciones que no son verdaderas, de alguna manera, al momento de parafrasear, dice lo mismo en el segundo y en el tercer párrafo, lo que ya más o menos te da una señal de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Comenzar a validar, a analizar la información, a profundizarla, a debatirla, porque lo que no puede hacer la inteligencia artificial, incluso yo creo que en muchísimo tiempo, es generar pensamiento crítico. Eso. Y a partir de allí vamos a obtener una información. Es más, el inicio de mi clase es precisamente este esquema para explicarles que la inteligencia artificial no es el producto final, es el producto inicial, ¿no? Y lo que pasa es que ahora tenemos un punto de partida más lejano, no un punto de partida más cercano, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eso me permite a mí comenzar a trabajar. Las disquisiciones que tú haces las hicimos en algún momento cuando en la educación se implementó las calculadoras. Hace muchísimos años. Sí, claro. Y la gente refería que se iba a destruir el cálculo mental de los infantes, ¿no? Padres de familia preocupados hicieron la advertencia. Sin embargo, ya hay papers que, ¿cómo se llama?, de acceso público, en donde se puede ver que evidentemente la calculadora es una herramienta, como lo es la inteligencia artificial, que promueve y que nos alienta, por ejemplo, en el caso de la calculadora, a manejar ingentes cantidades para hacer cálculos. Por supuesto. Lo que no se podía hacer, por ejemplo, anteriormente, ¿no? En donde prácticamente contábamos con los dedos, ¿no? Claro, es que ahí viene una frontera que bien has delimitado, Carlos, y tiene que ver con los seres humanos. Nuestro proceso de aprendizaje neuronal es cohesionado, es de distintos frentes. Y yo siempre pongo este ejemplo. Cuando vemos un vaso de agua o un vaso con agua, no sé cuál es la tendencia filosófica que tengan ustedes, yo digo vaso de agua, lo ponen al medio en una mesa y uno tiene varios aprendizajes, la capacidad que puede tener, el material de que está hecho el vaso, si está en contraluz o no, si el vaso se parece al que tenía la abuelita cuando yo tenía 5 años en la casa en comas, o cualquier información que nos arroje. Pero es una información que llega como que enmaya a nosotros. Todo lo aprendemos al mismo tiempo. La inteligencia artificial es muy buena haciendo una tarea, pero no se vincula a otras inteligencias artificiales todavía. Es por eso que en ese punto la frontera está marcada. Y como bien señalas, el pensamiento crítico tiene que ver con esta capacidad que tenemos los seres humanos de establecer conexiones neuronales entre nuestras emociones, el aprendizaje objetivo, nuestra valoración, nuestra experiencia. La inteligencia artificial no está en ese nivel todavía. Es por eso que tenemos que ir agarrándole la rienda. Esta semana Elon Musk, Steve Wozniak y otras 1000 personalidades del mundo tecnológico han firmado una petición para desacelerar el desarrollo de ChatGPT medio año y establecer nuevos ritmos de confección de nuevas versiones, porque ya estamos pensando en ChatGPT, en el GPT-5. Acaba de estrenarse la 4, ya hay planes para la 5. Pero ya para terminar, quería invitarte, Carlos, porque tenemos una campaña aquí en RPP que se llama Yo Muevo al Perú. Y en esa campaña lo que hacemos también es explicamos nosotros cuáles son nuestras capacidades para involucrarnos a mover al Perú. Yo, por ejemplo, cuando yo muevo al Perú tratando de poner este tipo de valor agregado en la información tecnológica para que la gente no crea que tecnologías son solo celulares, sino que realmente es una malla abierta y segura para la experimentación, pero sobre todo para buscar soluciones. Así yo muevo al Perú, proponiendo que la tecnología es un elemento, una herramienta más para la solución que estamos buscando. ¿Cómo mueven al Perú ustedes?
Bueno, nosotros movemos al Perú con IARI, que narra noticias en quechua, en inteligencia artificial. O sea, no es que haya un locutor o una locutora hablando detrás de IARI, muy por el contrario, ¿no? O sea, lo que hemos hecho es engañar al software, al BIT, que es el software que anima a IARI, ¿no? Hemos puesto, por ejemplo, todo cómo se pronuncia, y ella lee ya en quechua, ¿no? Claro, dentro de la plantilla de castellano, pero ahí estamos, ¿no? Perfecto. Carlos Fernández, jefe de Comunicaciones e Imagen de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad San Marcos, estuvo con nosotros aquí en Familia.com. Gracias por el tiempo. Recuerda que estamos en esta campaña de Yo Muevo al Perú. ¿Y tú cómo mueves al Perú? Comparte tu experiencia con nosotros a través de redes sociales. Recuerda etiquetar la conversación con el hashtag Yo Muevo al Perú. Pausa.